Imagínese que usted, por un momento, se encuentra en un barco a punto de naufragar. Imagínese que está allí en un barco que está a punto de naufragar. Para sobrevivir, usted debe desechar todo lo que le pesa. Todo lo que pesa usted debe desecharlo. Inclusive hasta las cosas más valiosas. Está en un momento cumbre. Y pregúntese, es usted una pregunta retórica. ¿Sería usted capaz de desechar esas cosas más valiosas? ¿Sería capaz de hacerlo si le dijeran que después de la tormenta usted se va a encontrar con un tesoro invaluable, incalculable? ¿Sería usted capaz de morir a lo que le es familiar, a lo que usted está acostumbrado, para acceder a una nueva vida por demás gloriosa? Hoy nos corresponde estudiar un pasaje de las Escrituras que algunos estudiosos de la Biblia han llamado la paradoja del discípulo. Y este mensaje es clave, es medular, porque se encuentra como en un punto allí importantísimo en el mensaje de Jesús. Una paradoja que de primera mano nos reta, porque como que nos obliga a pensar, a reflexionar y a reconsiderar nuestras prioridades. Por favor, vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y vamos a leer allí la porción que está de los versículos 21 al 28. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28. Ahí está el episodio con varias escenas de lo que queremos estudiar en esta mañana. ¿Estamos allí? Si ya está ubicado, me dice amén y yo digo, oye, los hermanos están listos. Ok, dice así la bendita palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué intenso, ¿verdad, hermano? Este texto. Un relato que nos reta, nos desafía. Aquí en Mateo 16, cuando uno mira completo el capítulo y revisa el contexto de esta porción que estamos estudiando en esta mañana o que vamos a estudiar en esta mañana, lo primero que salta a la vista es que Jesús es reconocido por Pedro como el Mesías. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué dicen la gente que yo soy? Jesús hace esa pregunta. Y el único que acierta es Pedro. Que siempre Pedro es tildado de impulsivo, pero Pedro daba allí en el punto. Jesús
habla de su muerte y de su resurrección, Jesús estaba en ese momento, el texto nos lo deja ver porque dice que iba de camino a Jerusalén, en un punto para llegar al clímax de su ministerio. Y todo lo que Jesús le dice a los discípulos, parece que para ellos no eran buenas noticias. Porque uno puede ver en el texto el desconcierto de los discípulos con lo que Jesús le está diciendo, que me van a crucificar, voy a morir y todo ello. Y Pedro, en un desacierto, especialmente él intenta censurar a Jesús. Cuando yo revisé el significado de la palabra que Pedro reprendió a Jesús, fue que lo llamó y le habló fuerte a Jesús. No, ¿cómo vas a ir a la cruz? Tú no puedes morir. Imagínense a Pedro ahí discutiendo con el Señor, diciéndole al Señor que no fuera a la cruz a morir. Y ya ahí uno comprende porque Jesús le dijo tan fuertemente, apártate de mí, Satanás. Imagínate que el Señor le dijo esto a Pedro. Él lo confronta. Pedro lo hace creyendo que Dios no podría tener un plan que incluyera sufrimiento y muerte para el Mesías. Ya Jesús se lo había dicho. Entonces no era la primera vez que se lo decía. Pero así como Pedro, a muchos de los cristianos nos cuesta entender que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo, y las pisadas de Cristo son las pisadas del sufrimiento. Lo que dijo el siervo Job allá, que así como saltan las chispas de la candela, así nace el hombre para sufrir. El mismo siervo Job dijo que recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos el quebranto, lo malo. Nosotros solamente queremos todo lo chévere, o sea, nada de sufrimiento. Como nos dijo Henry a mí una vez un hermano, yo voy a ser sincero con usted, yo no quiero sufrir. Y nosotros le agradecimos porque fue honesto. Hermano, nosotros tenemos ese nivel de comprensión porque este es un concepto difícil de entender. Cuando yo veo los discípulos que estuvieron con el Señor, que vieron los milagros, vieron los portentos, estuvieron con el mismo Hijo de Dios, caminaron con Él, hermano, ¿qué queda para nosotros? Esto no es un concepto fácil, hermano, de comprender. Solamente la ayuda del bendito Espíritu Santo, su guiatura, que Él nos impulsa para poder seguir adelante. En la actualidad, hermano, lo vemos, sobre todo porque esta es una sociedad hedonista, que se endiosa, que se hace culto a sí mismo. Es una sociedad de la comodidad, culto a la comodidad, que todo me sea más fácil, yo me lo merezco, todo ese tipo de cosas. Porque el mundo nos enseña que la meta es el éxito, la felicidad, la comodidad, esas son las metas principales. Eso es lo que el mundo, y lamentablemente eso ha permeado a la iglesia, lamentablemente. Lo cierto, hermano, es que la vida cristiana es un proceso de transformación. Cuando el Señor nos llama, Él nos va transformando, es lo que la carta a los Filipenses dice, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. O sea que este problema se va a acabar cuando nosotros seamos levantados como iglesia, vendrá lo perfecto y ya, hermano. Aleluya, ¿verdad, hermano? Cuando uno dice eso, cualquier cristiano debería decir gloria a Dios, porque habla de nuestro destino final, la consumación del plan redentor de Dios. Hermano, la vida cristiana no se trata solo de seguir rituales o reglas. No, hermano, se trata de dejar de un lado nuestra vieja naturaleza, que es egoísta, y permitir que Cristo nos transforme desde adentro hacia afuera. O sea, que realmente eso ocurra. Evidentemente Dios va a hacer su propósito y sus planes soberanos, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros que tiene que ver con la voluntad. La voluntad soberana de Dios, pero también la voluntad del hombre en la acción. Por eso el texto dice por allá en la carta de los Efesios, quítese de vosotros. Entonces, Señor, quítame la ira, quítame la ira. No, quítese de vosotros. O sea, ¿qué estás haciendo tú? Es la parte que nos toca. Porque dice el apóstol Pedro que todos los recursos que usted y yo como cristianos necesitamos para vivir la vida cristiana, la vida piadosa, nos han sido dados. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Echar mano para poder hacerlo, hermano. Y no vamos a ser de hoy para mañana perfeccionados, madurados.
No es así. Es un proceso. Pero lo que sí debe preocuparnos es que usted y yo nos quedemos patinando en el mismo lugar. Y pasan los días y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, el asunto es que yo mañana voy a ser mejor cristiano que hoy. Y hoy voy a ser mejor que ayer. O sea, deben haber cambios paulatinos, pero deben haber cambios. Es como la metamorfosis o la transformación de un gusano a una mariposa, dejando atrás su antigua forma para entrar en una nueva etapa de vida y de belleza. De eso se trata, morir al yo, es dejar nuestras ambiciones egoístas, nuestros deseos que privan a veces sobre los deseos del Señor y nuestras prioridades según nuestra lógica, nuestro concepto, para enfocarnos en la voluntad de Dios. Porque más es qué es lo que yo quiero a qué es lo que Dios quiere. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Como dijo la misionera, porque los cristianos podemos ser tentados, y ella cayó y se enamoró de un hombre casado. Y se cayó ese ministerio. Eso es triste, lamentable, porque uno piensa que eso solamente me va a afectar a mí. Pero eso es una reacción en cadena que al final va a dañar a la iglesia, el testimonio de la iglesia. Es un desastre. Dios nos guarde, ¿verdad, hermano? Entonces ella llegó a un punto de su vida que se dio cuenta que se había secado espiritualmente y le dijo al Señor, Señor, tú conoces lo que hay dentro de mí. Y tú sabes que yo amo a ese hombre. Me enamoré de ese hombre que no debió ser así. Pero hoy yo reconozco que te amo más a ti. Y por lo tanto, hermano, bueno, esto es literal. Me voy, Señor, a China. Porque como te amo más a ti, yo voy a renunciar a eso. Yo voy a renunciar a eso. De eso se trata. Y es morir al yo, es dejar de lado mi propio razonamiento hacia mi propio beneficio. Es dejar de buscar la satisfacción en las cosas terrenales y poner nuestra esperanza en Cristo y en la vida eterna que Él nos ha regalado con la salvación. El día que el Señor nos llamó, como hizo con Lidia, que dice que puso en el corazón de ella para que creyera, el día que tocó el Señor nuestro corazón, el día que creímos y le recibimos como Señor y Salvador, hermano, ese día comenzó una esperanza sin igual para nosotros, que se completará, como dije, con la consumación del plan eterno de Dios. Un día estaremos con Él para siempre y por las edades eternas. Un día estaremos con Él y ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más lucha, nada de eso, hermano. Porque estaremos para siempre con Él. Y dice la Escritura que ya no le veremos como con un velo, sino que le veremos cara a cara. Estaremos con Él. A mí me gusta que el que habla este texto, es un principio de la interpretación bíblica. Todos los autores bíblicos son importantes y cuando ellos hablan, oye, uno dice, es respetable. Pero cuando habla Jesús, hermano, esa es otra canción. Es Jesús, el Señor. Pero Jesús es el modelo de lo que es un verdadero discípulo, de lo que es realmente obedecer las órdenes. Él dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Filipenses 2, que habla de la humillación de Cristo, dice que Él aprendió la obediencia. O sea, Jesús es un buen referente para decirnos a nosotros cómo se debe ser un discípulo de Él mismo. Jesús no solo habló de la necesidad de sacrificio, sino que Él la vivió. Eso es vacío cuando te dice, mire, tienes que sacrificarte. Y yo ni siquiera doy un milímetro, un paso para yo. No, Jesús habla con autoridad moral. Él sabía lo que es la vida sacrificial. Porque seguir a Cristo es sacrificial, hermano. Por eso Él invita a tomar la cruz. Él es el verdadero modelo. Él no solo predicaba un mensaje vacío, sino que lo vivía en su propia vida. Él mismo dejó su trono, su gloria del cielo para venir a la tierra humillándose a sí mismo y haciéndose como uno de nosotros. Viviendo entre nosotros y sobre todo para ofrecerse en sacrificio
por nuestros pecados, los pecados del pasado, del presente y aún del futuro, porque el autor de los Hebreos dice que esa ofrenda fue una ofrenda de una vez y para siempre. Completó. Dice que la sangre de los miles de machos cabríos que fueron sacrificados en la antigüedad no lograron satisfacer la ira de Dios por el pecado del hombre. Pero la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero perfecta, pudo pagar esa deuda. El llamado tetelestai que Jesús dijo cuando entregó la vida, nadie se la quitó. Jesús dijo, consumado es, está pagada la deuda. Que Dios mismo dijo, verá, envía a los profetas y todo lo que ocurrió en la antigüedad, nadie lo pudo hacer. Dios dijo, yo mismo iré y voy a hacer ese trabajo. Que Dios no va contra sus propios principios. Su muerte y su resurrección son la prueba de que la vida del discípulo, aunque implique sufrimiento y dolor, conduce a una vida eterna de gloria y recompensa. Hermano, esto es grandioso. Aunque su vida cristiana esté llena de sufrimiento y de dolor, eso no es en vano. Eso no es en vano, porque usted está siendo conducido a una gloriosa y eterna recompensa en los cielos. Hermano, y eso, el apóstol Pablo tiene toda una teología sobre eso. No se comparan, los sufrimientos de este tiempo no se comparan con la gloria venidera. No se comparan. Ahora pregunto yo, porque usted sabe que yo soy el que no me quedo así con eso de la falacia de los conceptos. A mí me gusta saber si la gente está comprendiendo, o al menos yo me estoy explicando bien. A veces, el problema a veces no es la gente para comprender, sino que uno no se explica bien a veces. ¿Qué es una paradoja? ¿Qué es una paradoja? Ajá. Parecido a una contradicción. ¿Alguien más? ¿Alguien ayuda a la hermana Arely? Que ya ella rompió el celofán. Ajá, pareciera algo que no tiene sentido. Eso es lengua y literatura. ¿Dónde está Unjibi? Por allá está. Profesora de lengua y literatura. ¿Qué es una paradoja, Unjibi? Entiendo y no entiendo. Gracias, mis hermanos. Una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Eso es lo primero. También es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. Una paradoja aparentemente parece una contradicción. Por ejemplo, que alguien diga, ya nadie va a ese lugar, siempre está lleno de gente. Yo solía ser indeciso, pero ahora no estoy muy seguro. Esos son dos ejemplos de paradoja. La Biblia contiene varias paradojas sobre la vida cristiana. Algunas personas las confunden con contradicciones, pero hay una diferencia importante entre una contradicción y una paradoja. Mientras que una contradicción podría definirse como un conjunto de proposiciones que al oponerse recíprocamente se invalidan, la paradoja no. La paradoja se define como frases que encierran una aparente contradicción, pero que se contradicen en la realidad. Costó responder la pregunta que yo hice. Bueno, hermano, porque es así, parece un enredo, un trabalengua, porque son paradojas. Este pasaje que nosotros estamos poniendo como base para la enseñanza de hoy contiene al menos tres paradojas. Al menos tres paradojas. Veámosla. Yo las he llamado tres paradojas de un verdadero discípulo de Jesucristo. Tres paradojas de un verdadero discípulo de Jesucristo. Paradoja 1. Morir a mí mismo para vivir en Cristo. Esa es la primera. Jesús en este texto nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la parte B del versículo 24 de Mateo 16. La negación del yo
implica dejar de un lado nuestras ambiciones egoístas, nuestros deseos, nuestras prioridades, para enfocarnos en la voluntad de Dios. Es morir a nuestra propia forma de pensar, que muchas veces son ideas preconcebidas, a nuestras limitaciones, a nuestras expectativas, para poder vivir una vida plena en Cristo. Cuando uno hace el análisis de palabras de este pasaje, uno se encuentra que la Escritura dice allí, niéguese. Y ese verbo en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito mayormente en griego, significa, ese negarse significa repudio intencional hacia uno mismo, o el alejamiento de la relación con uno mismo como algo primordial. O sea, Jesús no está haciendo una declaración sobre si somos malos, no, sino sobre con quién estamos más estrechamente asociados. ¿A quién nosotros debemos nuestra total lealtad? Esa es una pregunta que no la podemos hacer nosotros aquí. No me la tiene que contestar, piénselo usted nada más. ¿A quién yo debo mi total lealtad? De verdad, sinceramente hablando, porque mi mente, mi cerebro, el Señor lo puede traspasar y puede conocerlo. A lo mejor puedo decirle otra cosa al hermano Ezequiel, pero el Señor no. Niéguese a sí mismo. Jesús no está haciendo allí, haciendo como un juicio, condenando, no. ¿A quién somos lealmente o debemos o tenemos lealtad total? ¿A Él o a nosotros mismos? Eso lo sabe el Señor de cada uno de nosotros, que conoce nuestros corazones, que sí nos puede hacer la radiografía que necesitamos. Y si el Señor nos evalúa a cada uno de nosotros en esta mañana, Él sabe quiénes de nosotros realmente somos leales a Él, o si, por el contrario, somos leales a nosotros. Ese es el Señor, el que conoce, y dice la Biblia que es el que pesa los corazones. Él realmente es el que pesa los corazones. Morir a mí mismo para vivir en Cristo. Paradoja 2. La cruz como camino a la vida. Llevar la cruz, que es lo que el texto dice, que tome su cruz y sígame, ¿verdad? Llevar la cruz no significa solo sufrimiento. Está incluido porque la cruz es sacrificial, pero no es solo sufrimiento físico, sino también se trata de enfrentar dificultades, las pruebas, las persecuciones, las adversidades que surgen cuando uno determina obedecer a Cristo, seguirlo. Es aceptar que nuestra vida no será fácil. Como le dije yo a alguien en estos días, yo le dije, mira, ve, seas no cristiano o seas cristiano, vas a tener problemas. Va a haber pruebas, va a haber sufrimiento, va a haber circunstancias. El punto no es ese. El punto es que lo peor que le puede ocurrir a alguien es pasar pruebas y dificultades y no tener al Señor. Porque al menos con el Señor tenemos de donde agarrarnos, tenemos en quién asirnos y una esperanza. Hermano, es importante que entendamos esto de la cruz como un camino a la vida. Es aceptar que nuestra vida no será fácil, pero que hay una recompensa eterna y que eso vale cualquier sacrificio. Aquí la orden de tomar la cruz es mucho más que un símbolo de dificultades experimentadas por el ser humano. Cualquier persona, cualquiera, sea un seguidor de Jesús o no, sufrirá frustración y dolor en esta vida. Tomar la cruz y seguir a Jesús es completamente diferente. Hay gente allá afuera que está sufriendo, pero es un sufrimiento sin esperanza. Al final no, pero quienes seguimos a Cristo y tomamos la cruz para seguir a Cristo, eso es algo completamente diferente. Cuando usted hace la revisión del contexto histórico-cultural, ¿qué era la cruz? ¿Qué significaba la cruz? La cruz era un instrumento de muerte. Y a lo que Jesús se refiere cuando habla de tomar la cruz, es a un compromiso con Él, incluso hasta la muerte. Obediencia al extremo, disposición a morir en pos de la obediencia, así como los misioneros moravos. Yo siempre hablo de ese testimonio. Cuando ellos salieron, ellos iban sin pasaje de retorno.
Y ellos decían que si morían en el campo, que murieran. O los misioneros que actualmente se envían, ellos van a los países no alcanzados y ellos van dispuestos. Ellos saben que muchos de ellos, sobre todo los que van a Medio Oriente, ellos van con una sentencia de muerte. Porque decir allá que Cristo es el Señor es meterse en problemas. Entonces, la muerte en la cruz era un instrumento de muerte y Jesús se refería a un compromiso con él. Obediencia al extremo, disposición a morir en pos de la obediencia. Y el tema de la muerte en la cruz, históricamente, en la cultura, no era algo agradable, era algo humillante, doloroso. Entonces, la implicación es que incluso si la obediencia es dolorosa y humillante, nosotros deberíamos estar dispuestos a soportarla por Cristo. Cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame, Jesús no estaba dando una imagen o un concepto vacío. Él estaba hablando de morir a sí mismo. Cuando usted lee ahora este texto en la Escritura, que usted dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, usted lo puede parafrasear diciendo, niégate a ti mismo y muere al yo. Debo morir al yo. Eso es lo que está diciendo el texto. Ese es el espíritu del pasaje. Por eso Jesús lo complementa cuando dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda su vida por mi causa, la salvará. Ahí está la aparente paradoja. Y dice, con una pregunta a Jesús, porque a Jesús le gustaba hacer preguntas, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Allí los versículos 24 y 25. La idea aquí es que nada en esta vida vale la pena si significa perder la vida eterna. Nada en esta vida vale la pena si eso significa perder la vida eterna. Cualquier logro que nosotros coronemos no vale la pena si eso no está amarrado a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, al plan de Dios. Hermano, ni trabajo, ni una familia, ni un grupo de amigos, ni siquiera nuestra propia identidad, porque el llamado a seguir a Cristo es radical. Eso sí es radical, el llamado a seguir a Cristo. Pero la recompensa eterna bien vale ese dolor o ese sufrimiento temporal. La tercera paradoja es como algo que Jesús trata de mostrar allí, de que la vida eterna debe ser nuestra meta principal. Es un recordatorio del Señor en esto y en muchos pasajes de que la vida en esta tierra es solo un breve paso, una transición a la vida eterna que Él nos da con la salvación. A veces hay un falso concepto de pensar que nosotros entramos a la vida eterna cuando morimos. Se fue a la vida eterna. La vida eterna nuestra comenzó el día que creímos. Pasamos de muerte a vida. Comenzó nuestra vida eterna. Partir de esta tierra es una transición para seguir a las edades eternas. Este pasaje es un recordatorio de Jesús y nos dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Decir vida eterna en la Escritura es decir una vida llena de gozo, de paz y de comunión con Dios. Eso encierra el concepto de la vida eterna. Hermano, y yo no creo que haya mayor recompensa que esa. Y al final, completarla, llegar allá, como dijo el apóstol Pablo, por lo cual fui asido, por lo cual fui tomado, hermano, esa será la guinda del helado. Jesús dice la frase, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Ahí en el versículo 26 del capítulo 16. ¿Qué nos dice esto? Que no se trata la vida ni de acumular riqueza o buscar la fama, no se trata del poder, no se trata del reconocimiento, no se trata de autorrealización, que es una cosa con la que el ser humano batalla. No se trata de eso.
No se trata de lograr todo lo que nos propongamos. No se trata de eso. Porque esas cosas son temporales y perecederas. Y esas cosas, aunque buenas o no son malas en sí mismas, no nos darán la verdadera felicidad ni la paz interior que nosotros anhelamos. Eso es lo que algunos autores han escrito como las necesidades más profundas del ser humano. Usted puede hacer de todo, hermano. Pero si al final no es Dios el que llena esos vacíos, el que llena plenamente y le da sentido a su vida, de nada vale, de nada sirve. Pensemos por un momento la vida de un atleta que entrena arduamente para un gran evento deportivo. Sacrifica su tiempo libre, su comodidad e incluso su salud para alcanzar la meta. Se esfuerza. Y siempre nosotros en el trabajo pastoral, Henry y yo hacemos esa comparativa de los esfuerzos que los mismos hermanos y la gente general hace, los sacrificios que hacen para otras cosas. Pero cuando se trata de las cosas de la vida cristiana, siempre hay como un pero, siempre a veces hay como una excusa, y es como una carreta con ruedas cuadradas. Es como más forzado. No, cuando yo estaba en el mundo, muchacho empatado los días, me iba, amanecía y me iba para el trabajo directamente. Hermano, hay que vigilar. Oye, hermano, el sueño, la cosa, la broma. Solo por poner un ejemplo. Cuando usted mira el contexto del pasaje, Jesús hizo esta afirmación sobre tomar la cruz antes de ser crucificado. Esto es clave. Y luego ellos lo vieron in situ cuando Jesús pues muere en la cruz, entrega su vida por nosotros. Porque la cruz en ese momento se reservaba particularmente para los delincuentes, los que se habían rebelado contra la autoridad. Aquí tomar la cruz en el contexto cultural se refería a la práctica de obligar a un condenado a llevar su propia cruz, su propio madero, hasta el lugar de ejecución. Y eso lo que demostraba era que aunque se había rebelado contra la autoridad, el condenado estaba ahora tan derrotado que su último acto de vida sería llevar el instrumento de su fin al lugar de su muerte. Era como una muestra de sumisión total y absoluta. Ese tránsito de llevar el madero para la cruz donde iba a ser sacrificado era como un acto de sumisión total y absoluta. Cuando Jesús está diciendo en esta mañana, nos recuerda por su palabra, toma tu cruz y sígame, es un llamado. Es el llamado a tomar nuestra cruz como parte de seguir a Jesús. Es un llamado a estar sometido a Cristo. Cuando Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz, Él está reclamando su autoridad. Él está reclamando su autoridad. Así como el Imperio Romano, cuando condenaban a alguien a morir en la cruz, reclamaba su autoridad, Jesús está diciendo aquí, tomen su cruz. Ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Jesús está reclamando su autoridad. Jesús nos está diciendo, yo soy la autoridad, tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz y síganme. Entonces, hermano, tomar la cruz y seguir a Cristo significa rendirle nuestra lealtad absoluta, renunciar a uno mismo, darle todo hasta lo más profundo de nuestro ser. Y el punto de partida para nosotros negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Cristo comienza reflexionando sobre nuestras prioridades. Al menos 3 cosas deberíamos preguntarnos nosotros. Primero, ¿en qué estamos poniendo nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestro centro? ¿En qué estamos enfocados? Segundo, ¿qué es lo más importante para nosotros? Y tercero, ¿estamos priorizando las cosas que nos traerán satisfacción eterna o no? ¿Será que estamos priorizando las cosas que nos traerán satisfacción eterna?
se trata también de identificar nuestras cruces. ¿Cuáles son las dificultades, los sacrificios o los deseos que tenemos que dejar de lado para seguir a Jesús? Para verdaderamente seguir a Jesús. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Cuáles son esos sacrificios que tenemos que hoy definitivamente dejar de un lado para seguir a Jesús? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a morir a nosotros vivos. Que Dios nos ayude. Porque solo Dios puede ayudarnos a superar nuestro egoísmo y a vivir una vida de verdadera entrega a Él. Solo Dios puede ayudarnos, mostrárnoslo, hermanos. Finalmente, la vida del discípulo es un proceso de transformación. Es morir al yo para vivir en Cristo. No es fácil. Nadie dijo que es fácil. Jesús mismo siempre habló con verdad. Por eso todos estos movimientos modernos de las iglesias de la prosperidad y de que tú eres el campeón y que recibe a Cristo y se te van a acabar los problemas y todo te va a salir bien, eso va contra la doctrina. Porque el mismo Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido. Jesús no vino con ofertas engañosas. Él siempre habló claro. Jesús dijo, si me lo hicieron a mí, ¿qué quedará para nosotros? Entonces, morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, nos lleva a una vida plena, llena de propósito y significado, que trasciende las limitaciones de la tierra y nos lleva finalmente a la gloria eterna. Amén. Morir al yo para vivir en Cristo, tomando nuestra cruz y siguiéndolo. Ese es el camino a la verdadera vida. Una vida plena de propósito, significado, que conduce a la gloria eterna. Incline su rostro allí donde está y hable con Dios. Ore al Señor. Ore allí y trate de pensar en la palabra de hoy y cómo esa palabra puede ser aplicada a su vida. Y yo te pregunto, ¿será que estás dispuesto a vivir una vida de sacrificio, de entrega y de obediencia a Dios? ¿Será que verdaderamente estarías dispuesto hasta morir a ti mismo para vivir una vida plena en Cristo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu bendita palabra, que es viva y que es eficaz. A la luz de este pasaje en Mateo 16, del 21 al 28, con el máximo ejemplo que eres tú mismo, Señor, entendemos con claridad, Señor, que hay un llamado tuyo a despojarnos, a negarnos a nosotros mismos, a morir al yo para vivir plenamente en ti, Señor. A tomar la cruz. Con razón el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con razón Pablo dijo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Con razón Pablo dijo, la locura de la cruz. Señor, ayúdanos. Y te pedimos en esta mañana que nos perdones. Perdónanos. Perdónanos cuando no hemos comprendido ese llamado tuyo a ser leales en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos cuando no hemos tenido la disposición de despojarnos de esas cosas que nos pesan para poder seguirte verdaderamente. Perdónanos por el egoísmo, perdónanos por pensar en nuestras propias expectativas, nuestras propias ideas, Señor, y no según lo que tu palabra demanda. Y ayúdanos a tomar esta figura de tomar la cruz y seguirte, Señor. Ayúdanos para poder vivir la vida plena de propósito y significado a la cual tú nos quieres conducir hasta llegar a la consumación de tu plan eterno, Señor. Ayúdanos, Señor. Para el mundo será algo paradójico e ilógico, pero para
ti y para nosotros que somos tus hijos tiene mucho sentido, Señor. Ayúdanos a ser capaces de, antes de naufragar, tirar todas esas cosas que nos pesan, Señor. Ayúdanos a morir al yo para vivir apuntando hacia la meta que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Tú nos diste el ejemplo, Señor. No nos has mandado a hacer algo que antes tú nos has dado el ejemplo. Ayúdanos, Señor, a entender que nada de lo que nos ocurre aquí en la tierra, los sufrimientos, cualquier adversidad se compara con la gloria venidera. Y ayúdanos quitándonos ese velo que tenía Pedro en ese momento de querer impedir que tú fueras a la cruz. Hoy entendemos que es Satanás el que no quiere que nosotros vivamos esa vida de continua entrega y sacrificio. Es él el primer interesado, Satanás, de que no tomemos la cruz. Nosotros queremos ir en pos de ti, Señor. Queremos seguirte y también queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos tomar la cruz y seguirte, Señor. Gracias porque tú nos has dado la vida eterna. No solo que nosotros por algún esfuerzo propio hayamos podido hacer eso, no se trata de eso. Fuiste tú el que nos regalaste la vida eterna. Y si esa vida se desgasta, Señor, no hay dinero, no hay nada que pueda pagar lo que tú hiciste en la cruz. Que sea por tu causa. Que si todo lo que hacemos y tenemos al final se desgasta, que sea por tu causa, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, que nos anima, nos conforta, nos disciplina, nos exhorta, Señor. Gracias. Aquí está tu iglesia. Aquí está, Señor, quienes tú en esta mañana tenías determinado que estuviésemos aquí, Señor. Que podamos entender, Señor, lo que en esta mañana tú nos estás llamando a hacer. A seguirte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Todo el honor y la alabanza para ti, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.